Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha generado muchísima expectativa, algo que muchos de ustedes me han estado pidiendo y que de verdad tiene un giro inesperado. Hablamos de la sorprendente verdad que ha salido a la luz sobre Diletta Leotta, después de tantos años, y créanme, lo que descubriremos hoy podría dejar a más de uno con la boca abierta. ¿Están listos para desvelar este misterio? Pero antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a darle ese botoncito rojo de suscribirse y a activar la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre buscamos traerles las historias más fascinantes y las verdades más sorprendentes. ¡Vamos allá! Todos conocemos a Diletta Leotta, ¿verdad? Es una de las presentadoras deportivas más famosas y seguidas del mundo, especialmente en Italia. Su carisma, su belleza y su profesionalismo la han catapultado a la cima, convirtiéndola en un referente. La hemos visto en innumerables eventos deportivos, en programas de televisión, y su vida personal, por supuesto, siempre ha sido objeto de gran interés mediático. A lo largo de los años, hemos seguido su trayectoria, hemos admirado su desenvoltura ante las cámaras, y muchos nos hemos preguntado cómo lo hace para mantener esa energía, esa sonrisa, esa cercanía con el público. Su presencia es magnética, su voz reconfortante y su estilo inconfundible. Desde sus inicios en la televisión local hasta su consagración en las grandes cadenas deportivas, su camino ha sido una constante escalada que ha cautivado a millones. Pero hoy no vamos a centrarnos en su éxito profesional o en sus relaciones, que ya han sido analizadas hasta la saciedad. Hoy vamos a ir un paso más allá, a explorar una faceta menos conocida, una verdad que, según algunas fuentes y análisis recientes, ha estado oculta o al menos no ha sido completamente revelada hasta ahora. Se trata de algo que pone en perspectiva su camino, su mentalidad y, quizás, su forma de entender la vida y la profesión. Algo que va más allá de la superficie brillante y los titulares fugaces. Hemos estado investigando y recopilando información de diversas fuentes, desde entrevistas antiguas hasta comentarios de personas cercanas a su entorno, y hay un hilo conductor que emerge con fuerza. Hablamos de su asterisco resiliencia y de una determinación férrea que va mucho más allá de lo que se percibe a simple vista. Muchos la ven como alguien que nació con todos los dones, que todo le ha sido fácil, pero la realidad, como suele suceder, es mucho más compleja y a menudo, más inspiradora. Esta resiliencia no es una palabra vacía, es un muro construido con cada adversidad superada, un escudo forjado en la fragua de la experiencia. Durante años Diletta ha proyectado una imagen de naturalidad y espontaneidad. Y aunque esa autenticidad es parte de su encanto, detrás de esa fachada hay una historia de esfuerzo, de sacrificios y de una voluntad inquebrantable para superar obstáculos que muchos desconocen. No se trata de un talento innato que floreció de la nada, sino de un asterisco trabajo constante y una mentalidad estratégica que ha ido construyendo a lo largo del tiempo. Cada sonrisa, cada respuesta ingeniosa, cada momento de conexión con la audiencia, es el resultado de una preparación meticulosa y de una disciplina férrea que rara vez se muestra al público. Pensemos por un momento en el mundo del periodismo deportivo, especialmente en el femenino. No es un camino fácil. Requiere no solo conocimiento y habilidad, sino también una gran capacidad para lidiar con la presión, con las críticas, y para hacerse un hueco en un ambiente a menudo dominado por hombres. Y Diletta, desde sus inicios, demostró tener todas esas cualidades. Lo que quizás no todos sabían es la cantidad de horas de estudio, de preparación y de momentos de duda que tuvo que sortear. Las noches en vela estudiando, los primeros reportajes que no salieron como esperaba, las veces que tuvo que demostrar el doble para ser tomada en serio. Hay un aspecto crucial que ha salido a relucir recientemente y que tiene que ver con su asterisco relación con el miedo y la inseguridad. Es fácil pensar que alguien tan exitoso y carismático no siente nervios o aprensión. Sin embargo, las verdades que han salido a la luz sugieren todo lo contrario. Se habla de una Diletta que, lejos de ser ajena a la duda, ha aprendido a convivir con ella, a transformarla en impulso. No se trata de no sentir miedo, sino de no dejar que el miedo la paralice. Y esa es una lección de vida importantísima para todos nosotros. El miedo es una emoción humana, pero el coraje reside en actuar a pesar de él. Imaginémosla en sus primeros trabajos, quizás en radios locales o en producciones más pequeñas. Seguramente hubo momentos de error, de críticas constructivas.
de sentir que no estaba a la altura. Pero en lugar de rendirse, parece que ella utilizó esas experiencias como trampolín. La sorprendente verdad no es que no haya tenido dificultades, sino que su asterisco capacidad para gestionarlas y aprender de ellas es lo verdaderamente admirable. Cada error fue una lección, cada crítica un análisis para mejorar. Otro punto que ha resonado con fuerza es su asterisco perspectiva sobre la imagen y la fama. A menudo la belleza y la popularidad pueden ser vistas como un atajo, una puerta fácil hacia el éxito. Sin embargo, en el caso de Diletta, parece que ella ha sabido utilizar su imagen como una herramienta más dentro de su arsenal profesional, pero sin descuidar nunca la sustancia. La verdad que emerge es que su éxito no se basa únicamente en su físico, sino en una preparación rigurosa y una visión clara de sus objetivos. Ha demostrado que se puede ser atractiva, carismática y al mismo tiempo, una profesional competente y respetada, derribando estereotipos y prejuicios. Su imagen es un complemento, no el fundamento de su carrera. Y aquí viene algo que es muy interesante. Se habla de una sabiduría callejera, o de una inteligencia emocional muy desarrollada. No solo en el sentido de entender a la gente y conectar con ella, sino también en el de saber navegar las complejidades de la industria del entretenimiento. Esto implica saber cuándo hablar, cuándo callar, cómo gestionar las entrevistas, cómo proteger su espacio y, sobre todo, cómo mantener el control sobre su propia narrativa. Esta inteligencia emocional le permite leer situaciones, anticipar reacciones y responder de la manera más efectiva, construyendo relaciones sólidas y duraderas. Muchos se preguntan, ¿cómo ha logrado mantener esa imagen tan positiva y esa conexión tan genuina con el público a pesar de la presión mediática y los inevitables chismes? La respuesta, según lo que se desprende de las últimas revelaciones, es su profundo conocimiento de sí misma y de sus prioridades. No se deja llevar por las opiniones externas de forma impulsiva, sino que filtra, evalúa y se mantiene fiel a sus principios. Esta autenticidad interior es lo que le permite proyectar una imagen coherente y confiable, incluso en medio del torbellino mediático. También se ha puesto en relieve su capacidad de adaptación. El mundo de los medios cambia constantemente y ella ha demostrado ser ágil, dispuesta a aprender nuevas herramientas, a experimentar con nuevos formatos y a reinventarse cuando ha sido necesario. Esto es clave para mantenerse relevante en un panorama tan competitivo. La innovación y la apertura al cambio han sido pilares fundamentales en su desarrollo profesional, permitiéndole evolucionar a la par de la industria. Y hablemos de la presión. La presión constante de estar a la altura, de ser perfecta, de nunca cometer un error. ¿Cómo maneja una figura pública como Diletta esto? La verdad sorprendente es que ella ha aprendido a desmitificar la perfección. Entiende que los errores son parte del aprendizaje y que la vulnerabilidad, cuando se gestiona adecuadamente, puede ser una fortaleza. No se trata de ser invulnerable, sino de ser humana y demostrar esa humanidad de una manera controlada y profesional. La autenticidad no es sinónimo de ausencia de errores, sino de la habilidad para recuperarse de ellos. Por otro lado, se ha especulado mucho sobre su vida privada, y a menudo, esa especulación eclipsa su trabajo. Lo que se revela ahora es que ella ha desarrollado una estrategia de comunicación muy astuta para proteger su privacidad sin parecer distante o inaccesible. Ha aprendido a dosificar la información, a ser selectiva con lo que comparte, y a asegurarse de que su vida personal no se convierta en el único foco de atención. Un equilibrio delicado entre la transparencia y la reserva, gestionado con maestría. Hemos visto en sus entrevistas recientes una madurez y una perspectiva que solo se adquieren con el tiempo y la experiencia. Ya no es la joven promesa que simplemente busca destacar, sino una profesional consolidada que tiene una visión clara de su futuro y de su impacto. La verdad que no creerás es que detrás de esa sonrisa radiante y esa desenvoltura natural, hay una mente estratégica, una gran capacidad de trabajo y una fortaleza emocional que la han llevado a donde está. Una combinación de carisma innato y una labor de construcción personal constante. No se trata de un secreto oscuro o de algo negativo. Al contrario, es una revelación sobre la profundidad y la complejidad de un ser humano que, a pesar de la fama y la exposición, ha sabido mantener un rumbo firme y una esencia auténtica. Es la historia de alguien que ha luchado, que ha aprendido y que, en lugar de sucumbir a la presión, la ha utilizado para crecer. Una narrativa de superación que resuena con fuerza y nos invita a mirar más allá de las apariencias. Y esto nos deja una lección muy valiosa a todos.
A menudo juzgamos a las personas por la imagen que proyectan, por el éxito visible que tienen. Pero detrás de cada logro, de cada persona que admiramos, hay una historia de esfuerzo, de superación y de una asterisco determinación silenciosa que es lo que realmente marca la diferencia. Diletta Leotta, con esta verdad que emerge, nos recuerda que la verdadera fuerza reside en la capacidad de enfrentar los desafíos, de aprender de ellos y de seguir adelante con una visión clara. Nos enseña que la autenticidad es el resultado de una profunda introspección y de una lucha interna constante. En resumen, lo que hemos descubierto hoy es que la aparente facilidad con la que Diletta Leotta ha alcanzado el éxito esconde un asterisco: profunda resiliencia, una inteligencia emocional a prueba de balas y una dedicación incansable. No se trata de suerte sino de estrategia, de trabajo duro y de una mentalidad enfocada en superar obstáculos. La imagen pública que proyecta es el resultado de un esfuerzo consciente y de una gestión magistral de su carrera y de su vida. Y esta es, sin duda, la sorprendente verdad que merece ser contada. Es la historia de una profesional que ha sabido construir su propio destino con pasión, inteligencia y una voluntad inquebrantable. Así que, mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de Diletta Leotta. Ha sido un placer desvelar estos detalles con ustedes. Me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Les sorprendió esta verdad? ¿Hay algo que les haya llamado especialmente la atención? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Su feedback es mi mayor motivación. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante, no olviden regalarme ese asterisco me gusta que tanto me ayuda. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con quien crean que pueda interesarle esta historia. Hagamos que esta valiosa lección llegue a más personas. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan nada de lo que estamos preparando. Tenemos muchas sorpresas y revelaciones en camino. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, un abrazo enorme y hasta la próxima. Adiós.